6 cosas que me encantan del iPhone SE modelo 2020. La primera sería el precio que tenemos en este dispositivo. Este iPhone es el más barato que yo he podido ver desde hace ya muchísimo tiempo, pues hablando como de iPhones recientes, porque recordemos que este iPhone es modelo 2020, como ya sabemos, así que solamente llevamos unos 3 años desde que salió. Así que pues en pocas palabras todavía está reciente prácticamente, y el precio en este momento es de los más bajos que he podido ver, costando aproximadamente unos 600.000 pesos colombianos, que son aproximadamente unos 147 dólares. De pronto en otros países no sea tan barato, pero pues aquí en mi país de verdad que sí es muy barato. Claro, encontrándolo de segunda mano, porque pues nuevos no sé si sea muy fácil de encontrar, pero pues de segunda mano esos son los precios que tenemos actualmente. La segunda cosa que me encanta de este iPhone SE es simplemente el diseño que tenemos. Es cierto que no tenemos quizás el diseño más nuevo ni nada de eso, tenemos solamente una cámara de 12 megapíxeles. Como puedes ver, simplemente se ve como un iPhone 8. Tenemos su carga inalámbrica, no tenemos MagSafe ni nada de eso, pero hay algunas fundas que tienen MagSafe, así que pues en caso de que quieras utilizar algún accesorio MagSafe, simplemente le compras esa funda y ya, vas a tener ahí el accesorio MagSafe. Tenemos el botón Home en la parte de acá abajo, con el Touch ID, que más adelante vamos a hablar de él. Tenemos sus marcos arriba, sus marcos abajo, que para algunas personas es muy feo, pero a otras personas simplemente como que les gusta que esté así, porque pues este es como un diseño bastante clásico. Y pues lo que más me encanta de este teléfono es que es pequeño, compacto, y pues vamos a poder llegar prácticamente a cualquier parte de la pantalla simplemente con un dedo. En cambio que con otros teléfonos más grandes vamos a tener que utilizar las dos manos obligatoriamente. En cambio que con este literalmente vamos a poder escribir todo lo que nosotros queramos con una sola mano. La tercera cosa que me gusta bastante de este teléfono vendría siendo la cámara. Como ya les había dicho, solo tenemos una cámara de 12 megapíxeles, pero a pesar de eso tenemos una buena calidad de imagen. Vamos a poder grabar videos también en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Bueno, eso ya tendríamos que cambiarlo aquí en la configuración. Vamos a hacerlo rápidamente. Venimos aquí a la cámara, aquí donde dice grabar videos, podemos seleccionar 4K a 60 fotogramas por segundo. También gracias a iOS 17 vamos a poder bloquear el balance de blancos. No sé si algunas personas se hayan dado cuenta, por ejemplo he visto muchos videos en TikTok o aquí mismo en YouTube, por ejemplo, de que una persona está grabando algún video y de repente como que se ve un poco amarillento. Pues bueno, ya simplemente con activar esta opción de bloquear balance de blancos se soluciona ese problema que teníamos. Entonces vamos a poder grabar videos en 4K a 60 fotogramas por segundo. Tenemos todo lo típico de siempre, la cámara rápida, la cámara lenta, el modo retrato, que este dispositivo gracias al procesador A13 Bionic vamos a poder utilizar el modo retrato con todos sus 6 tipos de estudio disponible, tanto en la cámara frontal como en la cámara principal. Cosa que por ejemplo el iPhone XR no puede hacer, ya que solamente tenemos una cámara y el procesador A12 Bionic y solamente nos da 3 modos de estudio disponibles. En el iPhone XR, al tener Face ID en la cámara frontal sí vamos a tener todos los modos de estudio disponibles, pero pues en este no es ni siquiera necesario de que tengamos el Face ID. Entonces vamos a mirar por aquí algunas fotografías que he hecho con este dispositivo. Si quieres ver las fotografías en full calidad, en pantalla completa, ve a mirar la review completa que le hice en este año. Por acá abajo en la descripción te lo voy a dejar. Entonces al momento de que estemos grabando videos podemos ver que tenemos una muy buena calidad de imagen. Por aquí en esta fotografía también, como puedes ver, tenemos un alto nivel de detalle. Claramente pues no se puede comparar con un iPhone 15 o con un iPhone 12, con un iPhone 13, pues porque son dispositivos más nuevos y cada año pues van mejorando cada vez más y más las cámaras. Así que pues por parte de la fotografía, por parte de los videos vas a estar muy bien con este dispositivo. Hay muchas personas que todavía tienen este iPhone, así que pues esas personas los invito a que me confirmen qué tan buena es la cámara acá abajito en los comentarios. La tercera cosa que me gusta bastante de este iPhone es que al día de hoy pues seguimos teniendo todavía las últimas actualizaciones. En este momento yo estoy en iOS 17.1. Al tener las versiones beta activadas me va a saltar de una vez la segunda beta de iOS 17.2, pero pues todavía no la he actualizado. Voy a esperar a que salga la release candidate. Y recuerda que cada vez que sale una nueva versión voy a estarlas probando en estos dispositivos, así que suscríbete para que no te lo vayas a perder en caso de que quieras ver cómo van las nuevas actualizaciones en el iPhone que tú tienes.
Entonces, al tener la última versión de iOS actualizada en este dispositivo, vamos a tener literalmente todo lo mismo que tiene el iPhone 15 Pro Max, por ejemplo, en este mismo iPhone. Como siempre les digo, pues vamos a poder sacar objetos de una fotografía, como por ejemplo esta fotografía que tenemos aquí. Vamos a poder sacarla, como puedes ver, el fondo nos queda completamente transparente. En caso de que queramos agregarlo como un sticker, pues aquí mismo lo vamos a poder hacer. Y aquí también vamos a poder agregarle algún efecto. Entonces, para todas las personas que utilicen iMessage, estos efectos solamente están disponibles en esa plataforma. En caso de que solamente quieras utilizarlo como un GIF o algo así, pues vamos a poder utilizarlo en otras aplicaciones como WhatsApp. Y pues también vamos a poder sacar textos de una fotografía, vamos a poder seleccionarlo todo, vamos a poder copiarlo, vamos a poder traducirlo, vamos a poder compartirlo con otras aplicaciones por AirDrop, como puedes ver también lo vamos a poder hacer. En caso de que tengamos alguna página web, solamente con dejar presionado en esa página web, ya nos sale aquí una previsualización. Si queremos entrar, pues solamente tocamos y ya nos abre directamente en Safari. Y pues ya que estamos aquí en Safari, también vamos a poder bloquear nuestras páginas privadas que tengamos con Touch ID. Ya simplemente tocamos aquí y ahí sí ya nos abren las páginas que tengamos en esta navegación privada. Y cada vez que salgamos y queramos volver a entrar, nos solicita otra vez el Touch ID. Y ya que estábamos hablando del Touch ID, esa sería otra razón por las cuales me gusta bastante este dispositivo, porque el Touch ID es bastante rápido. Simplemente con tocarlo ahí ya inmediatamente nos desbloquea. En caso de que lo estemos utilizando en alguna aplicación, es exactamente igual. Si queremos realizar algún pago o algo, pues funciona de la misma forma. La sexta cosa que me gusta de este dispositivo es el rendimiento. Con este iPhone tenemos lo que es el procesador A13 Bionic a 2.66 GHz y solamente tenemos 3 GB de memoria RAM, pero pues es más que suficiente para la gran mayoría de personas. Entonces, este procesador es exactamente el mismo que tenemos en el iPhone 11, en el iPhone 11 Pro, en el iPhone 11 Pro Max. Las aplicaciones abren rápido, todo carga bastante rápido, como puedes ver aquí. Si venimos a otras aplicaciones, exactamente igual. Al momento de que estemos jugando, vamos a poder jugar casi que cualquier juego sin ningún problema. Entonces, al momento de que estemos utilizando las aplicaciones que utilizamos diariamente, valga la redundancia, pues ves que funciona muy rápido. Digamos que el único problemita de las 3 GB de memoria RAM sería cuando tienes muchas aplicaciones abiertas y vas a volver a ellas. Ahí es donde ya ves que le falta un poco de memoria RAM porque algunas aplicaciones ya se están reiniciando. Pero si solamente vas a estar utilizando unas 3, unas 4 aplicaciones, no vas a tener nunca ningún problema. Entonces aquí, como puedes ver, todas estas aplicaciones siguen abiertas. Pues es como lo único que he hecho en este momento. Al momento de ver videos, series, películas, lo que sea, cero problemas. Excepto por la pantalla tal vez, pues que al ver películas o así, la pantalla puede que se te haga un poco pequeña, ya que claramente que para esas cosas sí es mejor una pantalla más grande. Pero si no estás acostumbrado a tener teléfonos con pantallas muy grandes, este es más que perfecto. Y como un plus, la séptima cosa que también me encanta de este iPhone sería la carga rápida. Para algunas personas dicen que no, que estos teléfonos no tienen carga rápida, que son muy lentos para cargar y una cosa y la otra. Pero este iPhone, al tener una batería pequeña, la carga rápida es muy rápida, literalmente. Simplemente lo conecto a cargar, a pesar de que esté en 0 o en 1%. Me descuido un momento y cuando volteo ya está cargado al 100%. Claramente esto es como un pro y un contra al mismo tiempo, porque para descargarse también puede que se descargue un poco rápido. Pero pues para cargar, carga muy rápido también. Entonces como que una cosa compensa la otra, digámoslo así. Así que pues en pocas palabras, esas serían las cosas que más me gustan de este dispositivo. Especialmente lo pequeño y cómodo que es. Lo llevas en el bolsillo del pantalón o así y literalmente es que ni lo sientes de lo delgado y pequeño que es. Si tú tienes un iPhone SE modelo 2020 o un iPhone SE modelo 2022, déjame saber acá abajo en los comentarios si estás de acuerdo con estas cosas que tanto me gustan de este dispositivo. Si tú tienes alguna otra, déjamela saber también. En caso de que quieras ver como el funcionamiento de este dispositivo, ver en más detalle las cámaras y todo esto, pues ve a mirar la review completa que ya hice. Te la voy a dejar acá abajo en los comentarios. De igual forma, con cada actualización de iOS que va saliendo, yo estoy cubriéndolo también con este dispositivo y hacemos videos sobre cómo va, el rendimiento, la batería y todo esto. Entonces pues simplemente entras a mi canal y mira los videos que están más abajo. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.